Bárbaro. Ah, porque ahora... Oh, está muy fallo mi Zoom. Vamos a recordar lo que estábamos trabajando. Voy a usar la pizarra, chiquilines, avísenme si la están viendo. Ahora tendría que aparecerles. ¿Se les apareció? ¿La ven? Ok. Genial. Muy bien. Bueno, vamos a... lo más derecha que me salga. Bueno. Recuerdan que nosotros estamos analizando un mercado, ¿sí? Un mercado de un producto o de un servicio en particular, en donde habíamos visto cómo se formaba la oferta y la demanda, y cómo la tabla de oferta y demanda nos generaba la posibilidad de plantear esa relación entre esas dos variables, que son las variables que nos interesan desde el punto de vista del mercado, que es el precio, ¿sí? Y que van las ordenadas siempre, y cantidad que va en las abscisas, ¿sí? Y nosotros habíamos visto la formación de la oferta y la demanda. La demanda, ¿sí? Cumple con una ley. ¿Alguien se acuerda cómo es la ley? ¿Qué dice la ley de la demanda? Que a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada. No, perdón, esa es la de la oferta. A medida que disminuye el precio, disminuye la cantidad demandada. Ahora sí. O sea, si disminuye el precio, aumenta. ¿Dijiste? Bueno, escuché bien. No. Bueno, A entonces vamos a medida razonar. que Vamos a razonar. Aumenta. Eliana, vamos a es, razonar. Si aumenta el precio y vos sos demandante, ¿vas como loca a comprar más? No, es exactamente al revés. no, O sea, a medida que aumenta el precio, o sea, que va subiendo por las ordenadas, disminuye la cantidad demandada, o sea, que tiene una pendiente negativa, ¿sí? Y eso lo que está reflejando, justamente, es... bueno, quería cambiarla de color, pero no me deja. Está reflejando justamente esa relación, ¿no? Que vincula a las dos variables de nuestro modelo, precio y cantidad, en forma inversa, ¿sí? Razonen que estamos con los supuestos del modelo de competencia perfecta, que ante todo somos demandantes racionales, por lo tanto, a medida que aumenta el precio, nos vamos retirando de ese mercado, ¿sí? Y por otro lado, entonces esta es nuestra demanda. Ahora cambié el color. Esta es nuestra... A ver si logro. Si es así. No. Y por otro lado, nosotros también vimos que en el mercado que estemos, no sé, mercado de televisores, analizamos la tabla de demanda, podemos construir a partir de ella nuestra curva de demanda, y por otro lado vamos a analizar el comportamiento del mercado desde el punto de vista de los oferentes. Los oferentes en el mercado de televisores son, por ejemplo, los que venden los televisores. Y acá se va a cumplir la ley de la oferta. También tenemos que pensar, ahí nos tenemos que parar como oferentes y razonar como oferentes, porque el supuesto dice que somos racionales. Por lo tanto, ¿cuál será la relación entre el precio y la cantidad ofertada? ¿Escucho? Piensen como oferentes. ¿Cómo? Piensen como oferentes. Ustedes quieren participar en el mercado de televisores. A mayor precio, más ofertante. Mayor cantidad ofertada. ¿Fuiste vos llamando uno? Sí, profe. Ok. Entonces, a mayor precio, como dice Yamandú, va a haber más personas, más oferentes dispuestos o a ingresar al mercado de televisores o a aumentar, los que ya están en el mercado,
aumentar la cantidad ofertada. Por lo tanto, la relación entre las variables precio y cantidad es una relación positiva. Aumenta uno, aumenta la otra. Entonces, eso nos permite generar esta curva de oferta, que en definitiva está reflejando la ley de la oferta, de que a medida que aumenta el precio en el mercado, va aumentando la cantidad ofertada. ¿Sí? Entonces, esta que está por acá es la oferta. Oye, la oferta no, la oferta. Muy bien. Hasta acá habíamos trabajado y... A medida que aumenta el el precio, ¿qué? A medida que aumenta el Aumenta. precio, ¿sí? Suponete, vos estás acá en este punto, ¿no? Con este precio. ¿Sí? Esto vamos a suponer que es ese precio que está en el mercado. Ay. Esperen un poquito porque no sé por qué me hizo eso. Profe, puede ser una línea recta como una curva, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no soy muy práctica con esta pizarra. Entonces, No pasa ¿sí? nada. En realidad, técnicamente, es una curva. Pero para el razonamiento que quiero que ustedes entiendan, no va a cambiarnos la historieta. Entonces, ¿quién fue que me preguntó la duda que tenía del aumento de precio? Yo. Porque no los veo. ¿Eh? Yo. No, pero decime, Antonella. ahí va, porque no las Martínez. veo. Está perfecto. Ah, Entonces, yo. si vos estás para todos, ¿no? Si ustedes están en el mercado, ¿no? Con este precio, con este nivel de precio, vamos a suponer P1, que es este, implica una cantidad ofertada en la cantidad en economía se le pone la letra Q, ¿tá? De Q sub 1, ¿tá? Es la situación. Se supone que esta línea tendría que estar, vamos a ver si la puedo borrar sin hacer demasiado desastre. Bueno, imagínense que corta exactamente en este punto. Entonces, ¿qué pasa si el precio, por alguna razón, que veremos después, si el precio en el mercado, en vez de ser P sub 1, sube a, yo qué sé, a P sub 2, perdón, P sub 2, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos en lo que pasa con la oferta, ¿tá? Vamos a tirar una línea desde el precio 2 hasta cortar la oferta. Ahí, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá lo que pasó fue que cuando pasó el mercado de un valor de precios... ¿Ese es el punto de equilibrio? No. ¿No? Lo que estoy explicando acá, vamos a agregar esto. Lo que estoy explicando acá, que fue lo que preguntó Camila, creo, es ¿qué pasa? ¿Por qué cuando, si yo estoy con un nivel de precios en el mercado de P sub 1, ¿qué es lo que sucede si por alguna razón el precio de mercado sube a P sub 2? Ustedes lo tienen que Q sub 2, razonar. ¿no, profe? ¿Qué? No te escuché. Ahí es Q sub 2, ¿puede ser o no? Ay, qué atento que estás. Okay. Perdón, No, está bien, está bien. Menos mal que tengo mi asistente, porque si no... Q sub 2, perfecto, gracias. Si aumenta el precio, nosotros tenemos que razonar como oferentes. Si aumenta el precio, va a haber más interés en ingresar a ese mercado, porque está aumentando el precio. Entonces, al aumentar el precio, observen lo que pasa con la cantidad. Aumenta, pasa de Q sub 1 a Q sub 2. Esto es consecuencia de que subió de P sub 1 a P sub 2. Entonces,
un aumento de precio, siendo ustedes oferentes, o sea, piensen ustedes en un emprendimiento de lo que sea que ustedes hagan, ustedes van a estar tentados a aumentar la producción, supónganse, si el precio de venta de su producto, porque el mercado lo está marcando, aumenta, ¿sí? Para estar dispuestos a decir, bueno, por ese mayor precio estoy dispuesto a producir más. ¿Qué quiere decir producir más? Estoy dispuesto a contratar más factores productivos porque voy a obtener un mayor precio y por lo tanto voy a poder contratar más factores productivos, ¿no? Para producir. ¿Ahora quedó claro? Sí, sí, profe. Sí, profe. Genial. Muy bien. Guardé esto y ahora voy a generar otra pizarra, que es lo que quería mostrarles. Y volví a la pizarra anterior. Bien. Entonces, vamos rapidito a volver a dibujar, rapidito, que es lo que vamos a terminar de repasar, que estábamos viendo la última vez, es nuevamente genero demanda, genero oferta, y ahora sí, nosotros seguimos, por ejemplo, en el mercado de televisores, ¿tá? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en el mercado cuando se produce el corte, el punto. ¡Ay, lo detesto esto! Quiero mi pizarrón en 3D. Ay. Ok, ahí. Ahí. Bien. En ese punto, ¿dónde? ¿Qué sucede ahí? Esta es la demanda y esta es la oferta, ¿sí? Aunque hoy había aprendido una cosa acá. Esta es la demanda. Ay, perdón. Ay, Dios. Esta es la demanda y esta es la oferta. ¿Qué sucede? A ver si recuerdan, en este punto rojo. Se llega a un equilibrio. Se llega a un equilibrio en el mercado. Muy bien. ¿Qué implica el equilibrio en el mercado? ¿Alguien me puede decir? Que hayan los mismos demandantes y oferentes, la misma cantidad. Coincide la cantidad de oferentes, o sea, de la cantidad de ofertada con la cantidad de demandantes. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué no desaparece el iréis? ¿Para quién? Para el mismo precio. Para el único precio, que es el precio de equilibrio, ¿sí? Ese precio de equilibrio está dado a este nivel, ¿ok? Y eso implica una cantidad de equilibrio. Que nosotros le llamamos normalmente con el sufijo E. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En este punto, ¿qué quiere decir estar en equilibrio? Es lo mismo que cuando hablamos, cuando una persona dice, bueno, yo me siento bien, me siento equilibrada, no es solo en un estado mental, sino de que estamos en una situación en la cual no nos interesa movernos de ese punto, porque estamos bien, ¿sí? Entonces, el tema es que en este punto, los que están en este punto están satisfechos con ese nivel de precios. Pero ¿quiénes son? Son los que están dispuestos a pagar ese precio. Y obtienen, por lo tanto, esa cantidad.
Los que estaban dispuestos a pagar un nivel de precio por debajo del punto de equilibrio, ¿qué les va a pasar? Los que estaban dispuestos, o sea, los demandantes que estaban dispuestos a Quedan pagar, afuera. Los quedan afuera, gracias. Quedan afuera. Quedan afuera del mercado. ¿Sí? Queda fuera del mercado. Pero ¿por qué me aparece esto, cuernos? Ahí va. Quedan por fuera del mercado. Y los que, si por alguna razón aumenta el precio de equilibrio, o sea, el mercado no se queda en el precio de equilibrio, ignora el precio de equilibrio y se pone por encima del precio de equilibrio, lo que va a suceder es que no va a haber la cantidad de demandantes que iguale a la oferta, porque a ese nivel de precios, los demandantes no les va a interesar. ¿Por qué? Porque se acuerdan que a medida que aumenta el precio, se empiezan a retirar los demandantes, no así los oferentes. Entonces, ahí lo que se produce es desequilibrio. Y en la teoría, ¿no? En la teoría pura, dice que, ¿qué va a pasar? Cuando hay desequilibrios, los liberales puros dicen, no pasa nada. El mercado con sus mecanismos los va a ajustar solo. Entonces, ¿por qué? Porque dice, si el precio de equilibrio, perdón, si el precio está por encima del precio de equilibrio, va a haber menos demandantes que oferentes. ¿Qué va a hacer los oferentes? Van a tener dos opciones. Ellos ya produjeron. Van a tener que empezar a bajar por la línea de oferta su nivel de precio, porque si no se van a quedar con los televisores en los estantes, va a cambiar la generación de los televisores y no se los van a vender ni a pirulo. Y están pagando costos de, yo qué sé, de depósito, mantenimiento, seguros, o sea, no les conviene. Entonces aceptan disminuir el precio y a medida que disminuye el precio, ¿qué va a pasar con los demandantes? aumentan. Van a aumentar, como o sea, entonces, en definitiva, lo que dice el modelo en su forma más pura es que el propio mercado es el que va a ajustar y llevar las cosas a su equilibrio. Pero ustedes tengan en cuenta que lo que estamos nosotros ahora analizando, eso implica movimientos en el mercado que no son inmediatos, ¿sí? O sea, las reacciones y los ajustes de los mercados llevan su tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la producción no se soluciona así, o sea, no se acelera o se disminuye en forma inmediata. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver, cuando entremos a macro, vamos a ver la inflación, pero los que recuerdan la crisis del 2002, por ejemplo, fue una crisis, por sus motivos por los cuales despegó son otros, pero lo que acrecentó la crisis fue que hubo una crisis de demanda. ¿Qué quiere decir? Que no había demandantes, porque no había, entre otras cosas, no había ingresos. Por lo tanto, los niveles de precios empezaron a bajar, pero no así la cantidad de producción, porque no se puede parar de golpe, ¿no? O sea, la pesadez, en el buen sentido de la palabra, de las estructuras de producción no pueden responder tan rápido. Piensen, por ejemplo, lo que estamos pasando con la pandemia. Si ustedes, que yo les iba a mandar, ya salió la información del primer trimestre del 2021 y hubo una baja en la producción más marcada que la que hubo en el mismo trimestre del año pasado. ¿Por qué? A causa de la pandemia, pero demoró en disminuir, porque no es paren las rotativas y se para todo, ¿sí? Hay un desfasaje entre, ese desfasaje es ese movimiento que yo se los digo tan simple, bueno, si el precio está por encima del equilibrio, los oferentes van a empezar a bajar y los demandantes van a subir, no es en una semana se arregla esto. De todas maneras, tenemos que recordar que el punto de equilibrio es el punto ideal. No implica que todos los que deseen o estén dispuestos a comprar televisores lo puedan comprar, ¿sí? Porque pueden quedar
o sea, todos los que están por debajo, están dispuestos a pagar. El dispuesto, chiquilines, recuerden que no es un verbo porque sí, es estar dispuesto, quiere decir que estoy de acuerdo y puedo, ¿tá? En cambio, el que no llega al precio de mercado, dejó de estar dispuesto, ¿tá? Porque no puede no aceptar el precio, por X razones, o no puede pagar el precio. O sea que el punto de equilibrio no quiere decir la máxima satisfacción, sino lo único que quiere decir es el mercado como mecanismo de intercambio está en su punto ideal, ¿no? Bien, entonces hasta ahora hemos visto esto que es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque eso explica lo que vamos a ver después con otras estructuras de mercado como el monopolio y el oligopolio, que ya no van a tener esta relación así tan dinámica de que, bueno, los mercados ajustan y está todo el mundo contento. Ahora, nosotros vimos que la oferta y la demanda se va armando por las voluntades y por los deseos de los demandantes y, por lo tanto, la producción que hacen los oferentes en busca de satisfacer esos deseos, porque recordamos la definición de economía como la ciencia que estudia la administración de los recursos que son escasos para satisfacer las necesidades que son ilimitadas. Ahora, vamos a analizar un poquito la oferta, ¿sí? Perdón, la demanda. Vamos a empezar con la demanda. Ok, vamos a grabar esto. Y vamos a borrar esto. Vamos a analizar una demanda. ¿Sí? Tenemos una curva de demanda, ¿sí? Y una curva de oferta. ¿No? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es analizando, o sea, acá lo que vamos a hacer es análisis de la demanda, desplazamientos. Esto, chiquilines, más allá de que lo estamos trabajando ahora, en los videos que yo les puse en la plataforma, también está, ¿no? Entonces, recordemos, esta es la demanda en donde se cumple que a medida que aumenta el precio, los demandantes se empiezan a retirar del mercado. Ahora, nosotros lo que vamos a ver ahora es por qué razones podría ya no moverse sobre la curva los demandantes, sino que, ¿se acuerdan cuando, creo que fue con ustedes, que cuando yo les decía que muchas veces en la prensa dicen, aumentó la demanda? No, no es correcto. Lo que aumentó es la cantidad demandada, o sea, se movieron sobre la curva de demanda. Aumentar la demanda quiere decir que para el mismo nivel de precios se desplazó toda la demanda, ¿sí? Ahí sí aumentó. Por ejemplo, voy a hacer un dibujo para que ustedes se den cuenta y ahora después vamos a ver por qué se puede producir esto. Yo lo que estoy diciendo es que cuando se habla de que aumentó la demanda, están diciendo esto. Y no sé por qué no me lo cambia de color. Ahora sí. Bien. Profe, ¿puede ir un poco más despacio? Porque estoy media perdida. No te me pierdas. Yo Gracias. acá lo que hice nada más fue las líneas en negro. Estoy otra vez en el mercado de televisores y marqué la curva de demanda, que es esta. Vamos a ponerle su identificación para que no se confundan. La voy a llamar D sub 1, ¿está? Y esta ya sabemos que es la oferta, ¿está? Hasta ahí vamos. Las negras es demanda y oferta, ¿sí? Y yo acá dibujé esta curva que le voy a llamar demanda 2. Pero yo ahora voy a parar acá.
Porque lo que vamos a ver nosotros es qué es lo que hace que pase esto. Esto, en definitiva, lo que yo hice, lo que dibujé, fue, por alguna razón, que es lo que vamos a ver ahora, de esta curva de demanda, que recuerden que sale de la tabla. Para tal nivel de precios hay tantas cantidades demandadas de televisores. Para un precio mayor disminuye la cantidad demandada de televisores. Bueno, ahora yo lo que estoy diciendo es, supónganse, para un precio de 100 hay 20 televisores demandados. Y para un precio de 50 hay 300, hay 40. ¿Ah? Entonces me voy moviendo por acá. Ahora digo, no, para un precio de 20, la cantidad demandada va a aumentar a 60. Y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué para el mismo Sí, nivel puede de ser que se precio? deba a un cambio en las mejoras del producto, de repente. Tú sos demandante, ¿está? O sea, las mejoras del producto, ahora lo podemos dar una vuelta a ver el razonamiento de eso, pero tú sos demandante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué para un mismo nivel de precio aumentó la cantidad demandada? Y aumenta para todos los niveles de precio. Por eso yo hice el dibujito del desplazamiento en paralelo. Acá, este desplazamiento con estas flechitas que yo le puse, es lo que sucede lo que realmente sucede cuando en la prensa dice aumentó la demanda. Acá sí aumentó la demanda. Y vamos a razonar. ¿Fuiste Gabriel o llamando el que habló? No me di cuenta. Gabriel. Gabriel, genial. Vos me dijiste por mejoras del producto, ¿sí? Claro, porque, por ejemplo, como había dado un ejemplo la clase pasada, Sí. me está arruinando el ruido de una moto, perdón. Esto es Por televisión ejemplo, real. en el caso de que sea, por ejemplo, un partido de fútbol, nos había puesto el ejemplo de que si se agregaban jugadores, por ejemplo, reconocidos mundialmente, o Sí, sea, Suárez, ganando la liga para ahí va. metérsela en la cara de Barcelona. Que nos había dicho que o sea, la demanda iba a subir, Sí, porque iban a haber mayor cantidad de espectadores que iban a querer sí, había un participar. incentivo. Había un incentivo para Seguro. estar dispuestos a pagar más. Bien, sí, suponete, está bueno, porque suponete de cuando hace, yo qué sé, yo no me acuerdo cuando empezaron, pero suponete los televisores Smart versus los televisores que no eran Smart. Entonces, en realidad, ahí puedo hacer una concesión, Gabriel, diciéndote, bueno, nos mantenemos en el mercado de televisores, pero estrictamente no sería el mismo mercado. Uno sería el mercado de los televisores no Smart y el otro sería el mercado de los televisores Smart. Pero vamos a suponer que son el mismo mercado. Ahí lo que nos dice Gabriel es decir, bueno, yo para un mismo nivel de precio del que no era Smart, estoy dispuesto a demandar más televisores Smart. Porque ahí aparte se junta con el ejemplo que puso Gabriel, de que el precio del nuevo, ¿sí? Normalmente tiende a subir, pero no a niveles tales que no atraiga a los consumidores. Si no, nos explicaría por qué, por ejemplo, se cambian los celulares a la velocidad que se cambia. Si hubiera un salto de precio muy importante, los demandantes no responderían. Pero el planteo de Gabriel está bueno. Pero a ver, ustedes pónganse ahora en la cabecita de demandantes, de lo que sea, ¿está? Chiquilines, me queda 1 minuto 33. ¿Podemos dedicarle unos minutos más después? Sí. Volvemos al mismo link cuando se corte. Entonces, lo que les pregunto es, cuando nosotros vimos la formación de la demanda, y ustedes pónganse en cabecita de demandantes, ustedes, para poder demandar, ustedes son los propietarios de los medios, los factores productivos.
Por lo tanto, supongamos que el factor productivo que nosotros ofrecemos es la fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Qué obtienen a cambio de esa fuerza de trabajo? Ingresos. Ingresos, salarios, ¿verdad? Ingresos. Por lo tanto, para ese nivel de ingresos, ustedes van a poder demandar X cantidad, de lo que sea, ¿verdad? O sea que, Sí, si tenemos más ingresos podemos demandar más. bien, por lo Cantidad. tanto, un determinante del nivel de la demanda son los niveles de ingresos. Si se produce un aumento de los niveles de ingresos, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber para el mismo nivel de precio anterior, que hacía que hubiera, no sé, 40 televisores demandados, para el mismo precio anterior, ahora se agregan 20 demandantes más, porque aumentó sus niveles de ingresos.